De todo para todos, aquí en Radio Roxito, un mundo infinito. Hola amigos de Radio Roxito, yo soy Paula Ríos, hoy representando a Cecilia Zuleta en De todo para todos y compartiendo una conversación deliciosa con Juana Morales, experta en De todo para todos. Hola Juana. Hola Paula. Bueno, espero representar bien a Cecilia en esta conversación. Siguiendo con el tema del sueño, hace 8 días el programa estuvo dedicado al sueño, cómo tener una higiene del sueño adecuada, cómo aprender un poco algunos hábitos para dormir mejor. Queremos profundizar en eso y es cómo aprender realmente a dormir bien. ¿Eso sí se puede? Eso tiene varios factores. Hay un factor muy importante que tiene que ver como con la parte biológica, ese que eres tú, tu patrón de sueño se puede parecer al de tu mamá, al de tu papá. Hay familias que son súper dormilonas, hay familias que uno ve que duermen poco o que se despiertan fácil, pero en términos generales hay muchas cosas que los papás podemos hacer para ayudar a que los niños duerman bien, que fue un poco lo que hablamos la vez pasada, ¿no? El tema de rutinas, de organizar antes, para que ellos sepan cómo va sucediendo, de bajar la estimulación antes de dormirse, porque a veces la televisión y la tecnología no ayudan mucho. Pero fíjate que los papás, y yo quería hablar sobre esto esta vez, nos preguntan mucho por los momentos en que el sueño empieza a ser difícil para un niño. Entonces son 3, yo diría que son como 3 áreas. Una tiene que ver con cómo me aprendo a dormir, a quedarme a dormir solo, que básicamente tiene que ver con la conciliación del sueño. Otro tiene que ver con cómo mantengo mi sueño durante la noche. Muchos niños se acuestan tranquilamente, se duermen sin problema, pero empiezan a despertarse por la noche. Lo que es difícil para los papás, porque es que si el niño se despierta, pues me despierto yo también. Y otro tiene que ver con muchas preguntas alrededor, por ejemplo, de malos sueños, o las pesadillas, o a veces terrores nocturnos, o los niños que hablan dormidos, o los niños que se levantan asustados a mitad de la noche. Entonces son 3 lugares diferentes en donde tenemos que hacer cosas diferentes, o para promover el buen dormir, o para atender momentos en los que se presentan dificultades durante el sueño. Además hay un tema vital del sueño y es que la hormona del crecimiento está presente cuando se duerme y asumo desde mi conocimiento que se da en un sueño profundo, ¿no? ¿Cómo se logra eso? O sea, ¿será que los chiquitos dormimos mal o qué pueden hacer los papás de verdad para que esto funcione bien porque está en aras del crecimiento del niño? Claro, eso es súper importante. Yo siempre me pregunto, ¿qué argumento puedo darle a un papá o a un cuidador para ayudarlo a que haga conciencia de la importancia, por ejemplo, que los niños se duerman temprano? Y cuando estamos hablando temprano es antes de las 9 de la noche. La información científica nos ha mostrado que la hormona de crecimiento se produce después, como de las 9 de la noche más o menos, lo que hace muy importante que un niño esté dormido en ese momento. No tengo tan claro si es durante las fases de sueño profundo, porque es que el sueño tiene un ciclo, como hablábamos la vez pasada, en donde hay una parte más superficial del sueño y una más profunda, pero lo que sí sabemos es que los aprendizajes se fijan durante el sueño. Lo que el niño aprendió durante el día, el cerebro lo fija durante el sueño, en el momento en que está como en reposo todo el sistema y los aprendizajes se dan, y efectivamente la hormona de crecimiento se produce de forma muy importante durante el sueño. Y la hormona de crecimiento no solamente es para que crezcas hacia arriba, sino para que se construya el sistema, los músculos, las conexiones neuronales. Por eso es tan importante que los niños pues no trasnochen y que duerman mínimo 10 horas derecho. Por eso los papás empiezan a preocuparse sobre esos niños que empiezan a levantarse durante la noche. Pero explícame un poco mejor eso de fijar los aprendizajes durante el sueño, ¿por qué pasan ese tipo de cosas durante el sueño? O sea, ¿cómo se asocia un aprendizaje del día con un buen descanso de la noche? Eso tiene que ver con dónde están las funciones mentales en el cerebro y cómo esto va madurando. O sea, esto no es una cosa como tan etérea. Si uno mira un mapeo, por ejemplo, hay una estrategia que utilizan los neurólogos y quienes trabajan con esto, que es para ver qué áreas del cerebro están funcionando cuando tú estás o leyendo o corriendo o sumando o restando o oyendo. Y esto lo que nos muestra es que esto tiene un lugar en el cerebro. Realmente está asociado a mi capacidad de atender
a algo que me dicen con un lugar en el cerebro, o la lectura, la escritura, las matemáticas, una parte que se llama las funciones ejecutivas, poner atención, organizar, planear, seriar. Entonces, al final, cuando el niño está en reposo, cuando estamos en reposo, pues esos aprendizajes como que se quedan en el cerebro y ayudan a que esto vaya madurando y la habilidad se vaya desarrollando. Porque a veces es difícil entender que es que estos aprendizajes se ubican en un lugar en el cerebro y a veces los papás vamos caminando un poco en ¿dónde está esto? No, pues yo no tengo muy claro. Pero el sueño se encarga de ayudar a los niños a que esas áreas maduren y esos aprendizajes vayan quedándose y que se puedan sentar otros nuevos, ¿no? Además es increíble porque nuestra sociedad creo que está totalmente bien relacionada con el tema de la alimentación, ¿no? Uh-huh. Si te alimentas creces, si te alimentas puedes hacer mejor las cosas, puedes aprender mejor, pero poco hablamos de ese alimento vital que produce el sueño. Entonces, de verdad, ¿cómo llegamos a dormir bien, Juana? Yo arrancaría por los temas de conciliación de sueño, y es cómo aprendo a dormirme. Y eso es importantísimo para un niño, aprender a cerrar los ojos, a entrar en calma para poder conciliar el sueño. Pareciera muy simple. Quienes hemos tenido niños activos sabemos que apagarse es dificilísimo, parar, quedarse quieto. Y este es uno de los lugares en donde hay varias cosas para hacer. Si yo, por ejemplo, le he enseñado a mi hijo a que para conciliar el sueño hay que mecerlo, ¿no? Ese niño va a aprender a moverse en movimiento. Y los papás rápidamente hacemos el ajuste y nos dicen, ¿no? Es que él necesita que yo lo mesa. O algunos papás que los montan en el carro para que se duerman porque necesitan movimiento. Sobre la lavadora. Sobre la lavadora, de hecho es una de las estrategias que algunos especialistas recomiendan para dormir, porque conciliar el sueño a veces no es tan fácil. Yo recomiendo desde muy temprano generar una rutina de conciliación de sueño y tratar en la medida de lo posible de no poner adicionales que condicionen quedarse dormido. ¿Qué es un adicional? El niño que se duerme tomando tetero. Si yo me acostumbro a dormir, aprendo a dormir succionando, pues lo voy a necesitar. Entonces luego cuando no tengo el chupo o el tetero, pues no me puedo dormir porque no sé cómo. Los niños que han aprendido a dormirse con música, que eso puede ser una buena práctica, pero si no puedo dormirme sino con música, pues voy a tener dificultades más adelante. O el contacto físico es otro tema. Entonces el niño que necesita abrazarse de uno y cogerse y tener el contacto de alguien cerquita, los papás no le quedan diciendo yo me tengo que acostar con él para que se duerma, le tengo que dar un abrazo para que se duerma, si no, no sabe hacerlo. Entre más recursos tenga un niño para poder aprender a dormirse solo, mejor está él. Si él aprende a cerrar los ojitos, probablemente con una luz apagada para que el sistema como que se ponga en pausa, si no tenemos una cantidad de cosas adicionales, porque las rutinas a veces pueden ser complejas, 5 juguetes, los peluches, la cobijita, y ese tipo de cosas a veces no hacen tan fácil. La cobijita es perfecta porque es que no depende de otro. Aún cuando los niños que utilizan chupo, pues es una práctica que iremos viendo más adelante si ellos lo van dejando o si los papás toman la decisión de que no suceda. Pero por ejemplo el tetero es una práctica que no los ayuda, desde los temas de aseo, porque no se pueden lavar los dientes, hasta la succión y los oídos, porque entonces esto favorece una serie de cosas, pero entre menos cosas haya, más fácil va a ser conciliar el sueño. Ojalá los niños no se queden dormidos con una cantidad de estimulación adicional como la televisión, por ejemplo. Estos niños que dicen, es que si no hay ruido no se pueden dormir, porque el sistema necesita ponerse en pausa para todo esto que hablábamos hace un rato. Entonces, generar en la rutina una forma particular de dormir desde muy temprano los va a ayudar. Cuando son bebés, yo siempre recomiendo como tener claro que aún está despierto cuando lo ponen en la cuna, para que él solito aprenda a conciliar el sueño. Los papás que yo oigo diciendo como no, es que no hagan ruido, y porque cuando lo pongo se despierta, pues cuando uno los mira no está siendo tan fácil ese momento de conciliación de sueño. Además que en muchas casas es un momento difícil, complejo, de batalla, de conflicto. Eso frente a los bebés me parece clave, ponerlos en la cuna cuando aún están con los ojos abiertos, despiertos, toda una revelación. Bueno, ¿y ellos van conciliando el sueño? Cuando eso se repite y se repite, claro. ¿Aprenden a hacerlo? Claro, porque de la práctica, de volverlo a hacer y practicar muchas veces,
el patrón, mira, el cerebro busca patrones todo el tiempo, está viendo cómo es que funciona esto, cómo funciona esto otro. Si yo le cuento a un niño desde muy pequeño, vamos a hacerlo de esta manera, los niños aprenden, eso da paz, eso da tranquilidad, eso alivia, saber cómo va a ser. Entonces, tú planteaste en el programa de hace 8 días que aunque sea bebé, hay que explicarle y decirle, es hora de dormir, vamos a ponerte la pijama, estamos al tetero, ahora cierras los ojos. Ese es todo el tema de poner en palabras lo que vamos a hacer. Pero cuando tienen lenguaje ellos empiezan a decirlo, se empieza a oscurecer, empiezan a decir, es hora de dormir, porque se lo fuimos contando poco a poco. Pero cuando yo comparo un niño que tiene dificultades para conciliar el sueño versus un niño en una familia que ha logrado como organizarse para poderse dormir, claramente el momento de dormir es un momento mucho más amable, mucho más tranquilo. Y siempre, si ustedes están teniendo temas para el momento de la acostada, pregúntense, ¿esto es claro para él? ¿Tengo estructura? ¿Es predecible? Él podría decir, cuando yo me voy a acostar pasa esto, esto y esto otro. Si la pregunta es sí, tiene estructura y aún está siendo difícil, consultar, revisar con alguien si hay algo como en esa parte que tiene que ver con él y poderse como pasar de la alerta al sueño, que eso a veces no es tan fácil, está sucediendo y cómo ayudarlos. Si no, intenten organizarlo y hacerlo igual todos los días para que para ellos sea predecible y sea mucho más fácil poderlo lograr. Pues bueno, son consejos prácticos para la familia, para los cuidadores, para maestros, para todos los que estamos cerca a los niños en el día a día. Nos encanta siempre escucharte, Juana. Muchas gracias. Adiós, gracias a ustedes. De todo para todos, aquí en Radio Roxito, un mundo infinito.